Revolución, al menos en términos marxistas, y esa es la concepción que emplea este gobierno, es imposición por la fuerza, es condena del pasado, es neutralización de la contrarrevolución. La revolución es el proyecto forzado por un grupo que pretende imponerse a otro. La revolución es la antítesis del reconocimiento del otro, es su invisibilización, su criminalización, es la reconstrucción negativa de su significado dentro de la memoria histórica. Así han operado todas las revoluciones que puedan llamarse como tales en la historia. Las revoluciones son tan ruidosas como sordas, no dialogan ni piden permiso. Decirse revolucionario es aceptarse y declararse indispuesto para el diálogo. Por ende, al diálogo no se puede llegar desde la actitud del revolucionario. La revolución es, en definitiva, incompatible con el diálogo. Quinto punto, pacificación o Estado de Derecho. Pacificar es dar final a una situación de generalizada violencia. Por lo general, el término se usa para referirse a las acciones realizadas para poner fin a una guerra. Pero ¿cuáles son los patrones de violencia que aquejan a Venezuela? No hay aquí una guerra civil, no hay dos grandes bandos enfrentados por las armas, no hay una subversión violenta contra quienes manejan el Estado, ni grupos terroristas o guerrilleros alzados en armas. Desde hace una década, el control absoluto del Estado lo tiene el chavismo, y nadie se lo disputa por vías extralegales. Cuando nos referimos a la violencia en Venezuela, lo que sí existe es una delincuencia desatada, fruto del profuso tráfico clandestino de armas ligeras, de la penetración del narcotráfico y de la prédica de una revolución que se empeña en armar milicias y colectivos violentos. En otras palabras, lo que existe es un problema de orden público y, por lo tanto, de entera responsabilidad del Estado y del gobierno. En este contexto, el término pacificación escamotea del debate público la absoluta responsabilidad del Estado en el problema de la violencia delincuencial, haciéndolo ver como un tema de responsabilidad compartida. Es, en pocas palabras, un intento más de evadir la pesada responsabilidad de mantener el orden público, e incluso una forma de disimular el interés por subvertirlo. Y dado que, en política, poder y responsabilidad suelen ir de la mano, a un gobierno que desde hace una década viene ostentando un poder casi absoluto, le corresponde una responsabilidad prácticamente total. Lo cierto es que la paz requiere la justicia, y no hay justicia sin Estado de Derecho. No obstante, sabemos que el derecho es poner límites, y la revolución no reconoce límites. La revolución en abstracto, o sea, lo que se entiende en ciencia política por una revolución. Sexto punto, la retórica gubernamental. Dentro de la retórica que emplea la revolución, en este caso sí la nuestra, quienes discrepan y se le oponen son calificados con los peores epítetos. Apátridas, asesinos, ladrones, traidores y demás improperios le están reservados en cada locución presidencial. ¿Es este el lenguaje de la paz, de la conciliación y del diálogo? No parece. Pero al delincuente real, a quien de verdad roba y asesina, a ese se le considera como un pobre muchacho confundido que debe ser acogido en el seno de la revolución para ser redimido. El metamensaje es claro: oponte a la revolución aunque seas pacífico y serás sometido a una lucha sin cuartel. Acógete a la revolución y serás absuelto sin importar la gravedad de tus crímenes. ¿Cuál es la paz que ofrece quien establece esta suerte de nuevo decreto de guerra a muerte? La paz de la rendición absoluta, la paz de la sumisión total. Y aunque esta paz, entre comillas, sea materialmente posible por la fuerza, es moralmente inaceptable porque implica para los vencidos renunciar a sus propios derechos. Séptimo punto, elementos de un diálogo verdaderamente útil. El cuadro descrito anteriormente no tiene por objeto satanizar el diálogo, sino señalar algunos de sus requerimientos básicos. El diálogo político es una necesidad inherente a toda convivencia civil, pero para que realmente sea una manifestación de espíritu democrático ha de ser genuino, basado en el mutuo reconocimiento, capaz de conducir a acuerdos nacionales básicos y, en el caso que nos ocupa, de sellar la profunda polarización del país. Hasta ahora, sin embargo, el diálogo que viene ofreciendo la revolución no ha estado dirigido a la reconciliación del país, sino más bien al encubrimiento de sus responsabilidades como gobierno. Así las cosas. ¿Cómo saber si el diálogo que hoy ocupa la agenda política no es una nueva maniobra para minar la resistencia de la oposición o la expresión de una claudicación de esta frente al gobierno? ¿Cómo encaminarlo más allá del mero diálogo, hacia una efectiva negociación, hacia la consecución de acuerdos que redunden en beneficio de los ciudadanos y de la nación? La pista es clara. Solo podremos considerar como fértil el diálogo que apunte a la consecución de acuerdos de gran calado que impidan la consolidación de una hegemonía autocrática, de cualquier bando. Algunos de los puntos de una agenda que encarne este espíritu pudieran, hipotéticamente, ser los siguientes. Pudieran empezar con gestos preliminares y recíprocos de acercamiento,
como liberación de presos políticos, reconocimiento mutuo, etc. Combate eficaz contra el tráfico de armas, la delincuencia y grupos armados. Ya hay algunas iniciativas que apuntan en esta dirección, pero apenas están comenzando. Constitución en vez de revolución. Estos son dos conceptos casi antónimos. Respeto a derechos constitucionales de todos los venezolanos, división de poderes, Estado de Derecho, cese del lenguaje polarizador. No injerencia de funcionarios extranjeros dentro del Estado venezolano. Y un programa concertado de administración petrolera, de creación de riqueza y de asistencia social. El problema que suscitan los puntos anteriores, los cuales, repetimos, forman parte de un ejercicio hipotético, es que implicarían a estas alturas concesiones mucho mayores por parte del gobierno que por parte de la oposición. Y ello, a su vez, se debe a una sencilla razón. La fuerza bruta está concentrada en el Estado de gobierno que encarna hoy en día el chavismo. Así las cosas, si el chavismo moderado no acierta a desarrollar una especie de perestroika y glasnost a la criolla, una posibilidad que se hace cada vez más necesaria para el país, ante el evidente colapso del modelo económico que se planteó la revolución bolivariana y su indetenible progresión hacia la autocracia, a la alternativa democrática unitaria no le queda más remedio que reordenar sus fuerzas y aumentar ostensiblemente su poder político si quiere equilibrarlas hasta el punto de forzar un diálogo efectivo. Es lamentable tener que señalar que mientras ello no ocurra, lo más probable es que el diálogo siga siendo un ejercicio más bien falaz y visiblemente infructuoso. Y será así porque la paz no reside en un punto medio, sino allí donde echa raíces la justicia. Muchas gracias.